Doctor, buenos días. Le envío ya los resultados. También se lo enviaré un archivo. Le envío este video. Por favor, deben consignarme en mi cuenta de ahorros Bancolombia 207-1788-7302, que está acá y le llega un archivo 100.000 pesos por cada uno de los integrantes del grupo. Cualquier cosa, estos 100.000 pesos cubren todo. Si tienen que hacer cambios, me avisan y se hacen los cambios. No se preocupen. Entonces, bueno, para personas del método tiene que presentar lo siguiente parte. Esto va al final del método. Ojo, no olviden que hay que poner algunas unidades en los gráficos, sobre todo en el factor de qué, lo llaman ahí factor de seguridad mínima, porque yo no sé qué unidades tenían ustedes ahí. Están milímetros, megapascales, pues no están milímetros. A megapascales con P mayúscula. Reemplacemos unidades, control L, control L no, control M, control B. ¿Y por qué no aparece? No funciona cuando está así, que está. Entonces aquí control L. Le digo que me busque a MPA y que me lo reemplace por MPA, porque quede todo en mayúsculas, reemplazar todo, ya quedaron y todo listo. Grabamos ese archivo también. Bueno, doctores, entonces, la persona de método tiene que decir lo siguiente: pruebas aplicadas. Primero, pruebas y análisis. Análisis probatorio de datos. El objetivo de este es describir los promedios de esfuerzo, de formación y factor de seguridad mínimo de implantes con y sin pilar. De acuerdo. Prueba de graphs. Determinar la presencia de datos atípicos a nivel de las tres variables: esfuerzo, de formación y factor, por presencia o no de pilar, o sea, obtenían un pilar. Análisis por vosotros, describir la dispersión de las fuerzas por variables: esfuerzo, deformación y factor. Prueba de Shapiro-Wilk para determinar si los esfuerzos o deformaciones y factor son o no paramétricos o presentan o no distribución normal, que es lo mismo, con y sin pilar. Prueba de Friedman: comparar intraesfuerzos con y sin pilar por fuerza, y comparar intrafactor con pilar. ¿Por qué razón? Porque acá a ustedes les dio no paramétricos. Sin embargo, esa persona en método solo dice eso: comparar intraesfuerzos tal. Prueba Wilcoxon: determinar el lugar donde estaban las diferencias encontradas en Friedman. Prueba Kruskal-Wallis: comparar interesfuerzos por pilar e interfactor por pilar, o sea, con y sin pilar, quiero decir ahí. Prueba Mann-Whitney: determinar el lugar donde encontraron las diferencias con Kruskal-Wallis. ANOVA de una vía: comparar intrafactores de seguridad sin pilar, porque los factores de seguridad dieron paramétricos a nivel de sin pilar. Prueba Tukey: determinar dónde estaban estas diferencias, y ANOVA dos vías para comparar las deformaciones con y sin pilar, porque las deformaciones se dieron todas paramétricas o normales. Tienen que, si está el profe López, tiene que decir la palabra normal, porque al hombre no le gusta tanto la palabra paramétrico, sino normal. De acuerdo. Entonces acá está el análisis exploratorio de datos, tienen tamaño muestra de cada uno de estos 15 y de estos 13. En los casos de factores de seguridad les dio 13 porque habían unos datos ahí que excluyeron ustedes. Está el promedio, el error estándar, la mediana, el máximo y el mínimo. Esto sencillamente, esta tabla va para el trabajo y esto es lo que escriben allá. Entonces aquí se observa que el factor de seguridad mínimo con y sin pilar fue mayor en 100 newtons y fue disminuyendo. Y mientras que en la parte de formación, la deformación fue aumentando a nivel que fueron aumentando el promedio, la deformación fue aumentando a nivel que fue aumentando la fuerza. Aquí aparece el mismo valor 0101, pero es por los decimales. Si le dan clic sobre los datos y le dan clic derecho y formato de la serie de datos, le pueden agregar decimales. Aquí aparece número, se me fue acá. Es acá en formato de la etiqueta, en formato de la etiqueta, y acá dice número, entonces aquí aumentan los decimales. Entonces aquí dice número y aquí dice 0 decimales, entonces le van a poner ahí 2 decimales. Y ahí aparecerán los 2 decimales, los cuales no los veo, aquí están, vean. Igual lo hacen con la otra y empiezan a encontrarlos. Parece que esto empieza a partir del tercer decimal la diferencia. Bueno, yo lo rendí en decimal. Entonces, a nivel de comparación, estamos hablando de la parte descriptiva. A nivel de la comparación de esfuerzo máximo con y sin pilar,
entonces se encontró que en todos los esfuerzos sin pilar aparentemente son menores en promedio y los con pilar son mayores. Bien. Si miramos el análisis por boxplot, se encuentra que la dispersión de los datos aumenta a nivel que aumenta la fuerza cuando se habla de la deformación. Igual pasa con y sin pilar. Aquí dice con, CN y sin es sin. Perfecto. Ahora si hablamos de los esfuerzos, esto es la deformación, este es el esfuerzo. Igual que en el caso anterior, entonces aumenta la fuerza, aumenta la dispersión del esfuerzo. Mientras que el efecto contrario sucede con el factor de seguridad, que a nivel que aumenta la fuerza en newtons, parece que disminuye sensiblemente el factor de seguridad. Bueno, pero eso es para la dispersión. La prueba de Graves y Chapirovil mostró que los datos eran no paramétricos en esfuerzo o no tenían distribución normal en esfuerzo. Acostúmbrese a decir la palabra, no tenía distribución normal con el profesor López porque le gusta más esa palabra ahí. Y mientras que en deformación todos fueron paramétricos o tenían distribución normal, y a nivel de factor de seguridad con pilar los datos no tenían distribución normal, y a nivel de factor de seguridad sin pilar los datos tenían distribución normal. Adicional, todos los valores P de la prueba de Graves son mayores que 0.05, lo que indica que no hay datos atípicos. Perfecto, aquí está el análisis escrito de todas formas. Bueno, ahora empecemos a hablar de esfuerzos. Entonces, en esfuerzos se aplicó la prueba de Friedman para hacer las comparaciones intracompilar y dio que había diferencia significativa. Esto normalmente lo pone uno con rojo cuando hay diferencia significativa. Bueno, dio que había diferencia significativa. Eso implicó comparar con la prueba de Wilcoxon todas las fuerzas intracompilar, o sea, 100 contra 200, 100 contra 300, 100 contra 400 y así con todos, y encontrándose que en todos los casos todos los valores P son menores que 0.05, o sea que todos los esfuerzos fueron significativamente diferentes con pilar. El mismo caso se hizo a nivel de sin pilar. Se aplicó la prueba de Friedman y mostró que había diferencias significativas, porque el valor P es bastante menor que 0.05. Entonces, igual se comparó la fuerza de 100 contra la 200 sin pilar y dio que había diferencias significativas, y en todos los casos dio diferencias significativas. Acá está el gráfico de con pilar, o sea, el de sin pilar, o sea, el de este, y aquí está el análisis, lo mismo que les acabo de decir. Ahora, había que comparar entre con pilar y sin pilar. Entonces, entre con pilar y sin pilar, se encontró que no había diferencias. Los que están con negrito es que no hay diferencias, y los que están con rojito es que hay diferencias. Aquí resumí la carreta de con y sin pilar en la comparación. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora va a ser una comparación entre no intra, entonces tocó aplicar la prueba de Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis mostró que habían diferencias significativas entre con pilar y sin pilar, entonces se comparó el de 100 con pilar contra todos los de sin pilar, el de 200 con pilar contra todos los sin pilar, entre el 300 con pilar contra todos los fuerzas sin pilar y así sucesivamente. Entonces aquí escribo un resumen, en el cual dice que a nivel de una fuerza de 100 newtons con pilar, los esfuerzos se diferencian con fuerzas de 300 o más newtons. Veamos a ver si es verdad, sí, efectivamente, fuerzas de 300 o más newtons. A nivel de 200 se diferencia de 200 fuerzas con pilar, se diferencia con 100 sin pilar y con todas las de 300 o más sin pilar. A nivel de 300 se diferencia con la fuerza de 100 sin pilar y de 700 y 800 sin pilar. Y así sucesivamente. Este es el resumen que yo les puse acá. Creo que lo puse de una forma más sencilla porque yo hablé acá. Sin pilar, con pilar se diferencia de 300 más sin pilar, mientras que sin pilar se diferencia con 200 o más sin pilar. Con pilar, perdón. Sin pilar de 100 se diferencia con 200 o más con pilar. 200 newtons o más con pilar. Ese es el resumen que está acá. Esto hay que ponerlo en rojito porque hubo diferencias negativas. Y mostrar si este también lo salté, este también lo salté, este también toca ponerlo en rojito porque hubo diferencias significativas. Perfecto, grabemos también. Bien.
Ahora, en la deformación, como los datos fueron paramétricos, se aplicó una nova de dos vías. Las vías eran pilar y fuerza. Entonces, a nivel de pilar no hubo diferencias significativas. Y observe que la diferencia es de más o menos 0.02 milímetros. Porque son 23 milímetros. Perfecto. Entonces, a nivel de fuerza sí hubo diferencias significativas y a nivel de la interacción fuerza y pilar también hubo diferencias significativas. Entonces, acá no existe diferencia significativa en la deformación de implantes con y sin pilar, ya sea aproximadamente 0.02 milímetros. Ahora miramos acá de una vez los dos, a nivel de fuerza y a nivel de la interacción pilar-fuerza, que hubo diferencias. Entonces, a nivel de fuerza, hay una diferencia entre las diferentes fuerzas, o sea, 100, 200, 300 newtons. Observe que hay más de 0.02 milímetros, aquí había 0.2, aquí de 0.5 a 0.6 no hay sino uno, pero de 0.6 a 11 o a 10 hay 4 milímetros. Igual sucedió en todos los casos. Por lo tanto, aquí se encontró diferencias significativas. Se me acaba el tiempo. Y si yo comparo ahora a pilar fuerza, la única que presentaron más de 2 milímetros fue de 700 y 800 newtons, que fueron 3 y 4 milímetros respectivamente. Ahora vendría la comparación a nivel de factor de seguridad. Nuevamente dieron datos no paramétricos en compilar, se aplicó la prueba Friedman, dio que había diferencias significativas, se aplicó la prueba Wilcoxon y encontró en todos los casos diferencias significativas, tal cual lo escribo acá. Se aplicó la prueba de ANOVA a una vía, porque estos fueron paramétricos o normales, y se encontraron diferencias significativas, por lo tanto, se aplicó la prueba Tukey encontrando que las diferencias significativas estaban en fuerzas de 100 newtons contra fuerzas mayores a 200 newtons, fuerzas de 200 newtons con pilar contra fuerzas de mayores de 300 newtons sin pilar, y fuerzas de 300 newtons dio menor que o dio diferente de fuerzas sin pilar de 700 más newtons. Y la prueba de Tukey fue el que encontró esas diferencias. Perfecto. Entonces ahora se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis porque dan los datos paramétricos y otros no paramétricos para comparar con y sin pilar, encontrando acá letras diferentes, diferencias significativas, y acá está el resumen del análisis. Dice, las comparaciones del factor de seguridad entre implantes con y sin pilar mostraron diferencias significativas entre los que tenían pilar a 100 newtons y aquellos cuyos implantes sin pilar con fuerzas superiores a 200 newtons, vamos a ver si es verdad, con pilar y fuerzas superiores a 200 newtons mostraron diferencias. Lo mismo lo vuelvo a decir acá, 200 newtons y fuerzas superiores a 500 newtons. Y este mismo caso sucedió entre fuerzas de sin pilar de 100 newtons y con pilar de mayores de 300 newtons. Observe que mayores de 300 con pilar de 100 newtons y fuerzas mayores de sin pilar a 300 newtons le diferencia. 200 newtons con pilar le dieron diferencias con fuerzas mayores a 400 newtons sin pilar, y 300 newtons le dio con 100 newtons sin pilar y con 800 newtons sin pilar. Ese resumen yo lo hago acá. Voy a ahora hacer un esquema de cómo se calculan las pruebas para enviárselo también. Quedan aproximadamente un minuto. Entonces voy a intentar hacer aquí está la base de datos por si se la piden. Hay que sacar aparte de la base de datos como tal, que es la parte de arriba. Es esta, que está aquí arriba. Es que yo hice todas las pruebas de una vez ahí. Pero es toda esta parte. Toda esta es la base de datos como tal. Entonces aquí la tienen ustedes. Voy a sacar la parte, control C, y voy a agregar una hoja más. Se llama base definitiva por si la piden. Uno no sabe. Base definitiva. Y con base en esta base definitiva hice todas las pruebas. Doctores, muchas gracias por su atención. Por favor, no olviden consignarme, si son tan amables. Recuerden que aquí en la hoja de resultados, recuerden que este es el número de cuenta, yo se los envío a ustedes también. Y cualquier cosa que necesiten adicional, pues no va a tener cobro porque ya son arreglos que ya les piden. Muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien.